Muy buenos días. Nuevamente, gracias por esta oportunidad. En este momento estoy con la ingeniera Cristina Elizabeth Zarzosa, particular Bristol, y está como docente de idiomas en el área de inglés y imparte clases a primero, segundo, tercero, cuarto, séptimo y noveno año de educación básica. Entonces, muchas gracias. Tengo unas preguntas, profe, en las cuales me gustaría que usted me diera su opinión en esta entrevista. La primera pregunta dice, ¿qué le motivó a escoger la carrera de docencia y a trabajar? Es porque sobre todo me gusta ver cuando los estudiantes aprenden, entonces eso es algo que nos llena de alegría, nos llena de orgullo al observar que nuestro trabajo está siendo bien realizado, al ver que ellos sí están aprendiendo y están avanzando. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿y por qué? Ya, como lo dije anteriormente, lo que me gusta es observar que los niños aprenden, que nuestro trabajo está bien realizado y que el esfuerzo que estamos realizando día a día está siendo llevado muy bien y observar sobre todo, siendo mejores cada día. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es el contexto familiar, social, económico, cultural de los niños y niñas con la que usted trabaja? Yo por contexto le entiendo es con el tipo de discapacidades, son niños que no tienen ningún tipo de discapacidad. Entonces, en mi caso, yo trabajo con los dos tipos, niños que no tienen ningún caso de discapacidad y niños que tienen un grado de discapacidad. ¿Ya? ¿Cuáles son las problemáticas más comunes que tienen los estudiantes? Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en el contexto familiar de lo que es discapacidad, sería prestar atención, sería lo que tenemos que trabajar según la discapacidad. Entonces, los niños a veces no tienen tanta la formación como para, sino no sería problema, sería más que nada la atención o el comportamiento dentro del aula. ¿Ya? Muchísimas gracias. La cuarta pregunta dice, ¿cuáles son las problemáticas más comunes que tienen los estudiantes? La problemática, ahora hablaríamos sobre familiares, que sería la problemática de la separación de los padres, que sí les afecta un poco en los estudios, porque los niños a veces tienen un comportamiento inadecuado en el aula, porque están con entonces no tienen el comportamiento necesario o requerido para que ellos tengan un buen aprendizaje. ¿Ya? Muchas gracias. Siguiente pregunta dice, desde su experiencia, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de los niños y niñas con la que usted trabaja? Las fortalezas es lo que es el inglés, que les guste el idioma, que tengan esas ganas de hablar, esas ganas de poder comunicarse. Las debilidades es cuando no practican. Un idioma es más que nada práctica, ¿no? Y aquí se practica en el aula, pero toma porque tal vez los papás no saben o tal vez no aprendieron, entonces sí es un poquito complicado eso. ¿Ya? ¿Cómo adecua su enseñanza a los estudiantes considerando sus contextos? Ya, tenemos que adecuar, análisis, son visuales, son que les gusta escuchar, entonces tenemos que ir nosotros observando cuáles son las capacidades de los estudiantes y irlas adecuando, ¿no? Entonces, si son visuales, ponerles videos, si les gusta escuchar y así hacer prácticas de escuchar. Siguiente pregunta dice, ¿qué comparación haría entre la educación realizada durante la pandemia, donde hubo virtualidad, y la actual que han pasado a las clases? Un poco más, son mejor, ¿no? Porque se les controla más a los estudiantes, se controla que estén aprendiendo, se puede hacer lo que es evaluaciones prácticas en ese momento que estamos dentro del aula, lo que en la virtualidad, el cumplimiento de tareas y esas cosas. En cambio, en la presencial nosotros podemos ir evidenciando qué les hace falta, qué es lo que no están aprendiendo y ir fortaleciendo y haciendo un refuerzo sobre eso. Siguiente pregunta dice, ¿cómo es el apoyo de los representantes legales de los niños y niñas a las reuniones y eventos de la institución? La institución en la que nosotros nos manejamos no tiene las tareas, ¿no? En sí, nosotros no enviamos tareas al hogar. Lo que sí enviamos es materiales a traer para el aula. Padres que en realidad no colaboran. Pero hay otros padres de familia que sí, que nos colaboran en lo que es materiales, si es algo económico también nos colaboran, en los eventos están presentes para apoyar a sus hijos, entonces se puede decir que tenemos un buen aporte. Siguiente, ¿cuáles son los aspectos positivos de la institución en beneficio de los estudiantes?
Aspectos positivos de la institución. La educación, el aspecto es que la educación se va viendo reflejada niño por niño, ¿no? Entonces, si nosotros observamos que algún niño tiene falencias en algo, podemos hacerles el refuerzo, entonces por grupo. Ya, gracias. Siguiente pregunta dice, ¿cuáles cree que son los principales problemas de la educación en la institución? No tanto un problema, ¿no? Sino que nosotros sí necesitamos un poco más del refuerzo en casita, entonces refuerzo en casa porque, por ejemplo, fines de semana son algunos días o a veces feriados, no hay ese refuerzo en la casa y a veces se olvidan o llegan con otros pensamientos, otras cosas, entonces ahí ya es medio complicado también. Siguiente pregunta dice, ¿cuáles considera son los aspectos positivos de la infraestructura de la institución y qué cree que hace falta en esta infraestructura? Lo positivo es lo que serían las aulas inclusivas en las que los estudiantes que son con discapacidades están ahí aprendiendo a su forma, no están avanzando como los demás, pero están aprendiendo en baños, en lo que sería para llegar a la institución, para entrar para las personas con discapacidad visual o discapacidad de caminar, ¿no? Porque tenemos una persona que no ha dado, entonces es algo importante eso. Lo que nos faltaría dentro del aula sería más tecnología, ¿no? Por ejemplo, laboratorios, lo que sería clases. Gracias. Ya. Y para terminar esta pregunta dice, ¿qué cambios deberían realizar desde el Ministerio de Educación? El proceso educativo actual creo que podemos decirle que ha ido mejorando, ya que ahora ya tenemos lo que es la presencialidad otra vez, entonces ahí estamos mejor, ¿no? Con la presencialidad que de los recursos suficientes a las instituciones que ellos tienen que ayudar para que los estudiantes puedan aprender y crear más instituciones públicas o ayudar más a una institución privada. Listo. Muchísimas gracias, profe Cris, por esta entrevista y bueno, también espero también que la próxima vez me siga ayudando, profe. No hay problema.